Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros. Gracias por esta oportunidad maravillosa que nos das de compartir tu palabra y esperando que puedas dirigir nuestra mente para aprender tus preciosas lecciones. En el nombre de Jesús, amén. Soy Melanie y este es el episodio número 25 de Fe sin Censura, el podcast con... Enrique Balbuena. Bienvenidos a un episodio más, un nuevo episodio del podcast en el que rompemos esquemas a la luz de la Biblia. Y hoy tenemos con nosotros a, un invitado muy especial. Es el licenciado Enrique Balbuena. Pues este licenciado, pastor, conocedor de lenguas, conocedor de la Biblia y muchas otras cosas, hoy va a estar con nosotros para que hablemos un tema bastante, es bastante extraño. Yo ni siquiera diría que es controversial, pero sí es bastante profundo dentro de la Biblia y creo que dentro de las diferentes religiones ha tenido incluso muchos tipos de interpretaciones. Y hoy pues vamos a estudiar al respecto. Así que yo les presento a Enrique Balbuena. ¿Cómo estás, Enrique? Bienvenido a este Gracias. pequeño podcast. Gracias por la invitación. Nos sentimos muy contentos, muy privilegiados de ser parte de esta iniciativa tan interesante. Y entiendo que a través de esta invitación estamos llegando a numeroso público, ¿no? No solamente el público de las nuevas generaciones, sino también, digamos, personas un poquito de más edad que puedan sintonizar con este tipo de temáticas. Bueno, yo espero que se llegue a más personas y más personas puedan también conocer acerca de Dios. En este episodio, miren, yo quiero recapitular, voy a tomar un poquito del episodio en el que estuvimos hablando de los mitos y verdades de lo que pasa la vida después de la vida. Y la última parte del episodio especial estuvimos hablando acerca de, pues, la segunda venida de Cristo, porque dijimos que no podíamos hablar, bueno, para eso creo que no está en YouTube, para las personas que no lo han visto, les invito a visitar Patreon o Patreon, como lo conozcan. Ahí es una pequeña burbuja cristiana en la que ustedes, Dios y yo estamos creciendo en Cristo, en comunidad y aprendiendo más. En Patreon subí el episodio especial en el que estábamos hablando de la segunda parte de mitos y verdades de la vida después de la vida. Y ahí estamos diciendo que no se puede hablar de lo que pasa después de la vida sin hablar de la segunda venida de Cristo. Y eso es precisamente lo que vamos a hablar en este episodio con Enrique. Hablemos acerca de la creencia de una segunda venida de Cristo, de en qué parte de la Biblia se dice todo esto y que pues no solamente hay una interpretación acerca de esta segunda venida de Cristo, sino que hay muchas otras. Así que quédense y descubramos de qué se trata la segunda venida de Cristo. Y yo quiero empezar, pues yo quiero saber algo importante. ¿Dónde dice Enrique en la Biblia acerca de que hay una segunda venida? O sea, ¿en qué parte de la Biblia se está hablando de esto de la segunda venida de Cristo? Sí, el tema de la segunda venida de Cristo es uno de los temas recurrentes y medulares de toda la Biblia. No forma parte solamente del Nuevo Testamento, donde el mismo Jesucristo en persona lo anuncia, sino que también en el Antiguo Testamento, en una serie de presentaciones, digamos, aisladas, también se hace presente. Jesucristo mismo en el libro de San Mateo, capítulo 24, en Marcos, capítulo 13, y también en el libro de Lucas, los capítulos 21 y 22, ahí el Señor mismo en persona, Él lo habla. Pero también el apóstol Pablo, en la primera carta a los tesalonicenses, Pedro también lo dice en su segunda carta, el capítulo 3. Y en el Antiguo Testamento hay diferentes profetas, como el profeta Isaías, por ejemplo, del que abunda mucha información sobre el particular, y que curiosamente uno de los últimos libros del Antiguo Testamento, que es el libro del escritor Judas, que no debe confundirse con Judas el discípulo, otro Judas. Judas dice que Enoc, que es un personaje que se presenta en el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 5, muy al principio de la Biblia, ya Enoc estaba profetizando sobre la segunda venida de Cristo. De tal manera pues que es una línea transversal
que encontramos en la Biblia porque este evento forma una parte fundamental del logro final, la meta final del plan de Dios, que es la restauración de la humanidad. Por eso es que el tema se repite tanto a lo largo de toda la escritura. Yo quiero saber en qué consiste esto de la segunda venida de Cristo, porque al menos desde el punto de vista adventista está esta idea, esta interpretación acerca de la persecución, etcétera, pero sé que hay muchas otras interpretaciones al respecto. que di- cu- ¿Cómo explica la Biblia o qué dice la Biblia en qué consiste esto de la segunda venida de Cristo? Esta pregunta es una pregunta bastante interesante, una pregunta muy inteligente, porque nos permite ir a la raíz de lo que se conoce como el plan de salvación. Y en este tipo de temas, como el mismo Jesucristo lo hacía, es muy interesante utilizar figuras, eventos, de cosas que conozcamos para poder comprenderlo. El asunto es que esta tierra, Dios creó el mundo. Sí, al ir al principio de la escritura, Génesis capítulo 1 y 2, Dios creó el mundo en condiciones perfectas. Dios creó el mundo para que fuese habitado. El deleite de Dios crear, y así lo demostró aquí en la tierra por la variedad de naturaleza que tenemos, de animales, de paisajes, todo lo que significa la tierra. Es un libro abierto de la variedad de Dios como creador. Pero así como existe Dios, también existe un villano. Lucifer había sido creado como un ser sin defecto, pero de una manera inexplicable comenzó a envidiar la posición de Dios y de una forma imperceptible, gradual, se fue convirtiendo en el enemigo de Dios hasta que ya no se halló lugar para Lucifer en el cielo, en las cortes celestiales. El enemigo se fue de allí y entonces comenzó a vagar por todo el universo hasta que llegó aquí a la tierra. Ya la primera pareja, nuestros primeros padres, Adán y Eva, habían sido advertidos sobre la rebelión de un enemigo que probablemente iba a tratar de engañarlos, lo cual ocurrió en el capítulo 3 de Génesis. El diablo se aprovechó de, digamos, vamos a decir, del conocimiento parcial que los seres humanos tenían sobre este particular, y entonces sucedió el engaño en el huerto del Edén. A partir de allí entonces la tierra fue secuestrada por el enemigo, fue secuestrada, o sea, la tierra quedó entonces como un estado de secuestro. Pero la tierra, ustedes saben que cuando una persona, un delincuente, comete un acto de secuestro, así sea un avión, un edificio, una casa, cualquier cosa, ese espacio que es secuestrado no le pertenece. El diablo ha querido mostrarle a sus propios seguidores y a otras partes del universo que él tiene el derecho, que él tiene el derecho legítimo, señalando pues que Dios está equivocado. Pero no es el propietario es Dios, el propietario es Dios. De tal manera entonces que Dios desencadena un plan de salvación cuyo punto álgido, el punto culminante del plan de salvación es cuando Cristo viene por segunda vez, por primera vez a la tierra, convertido en un ser humano. Y ahí, ¿qué hace Cristo? Cristo lo que hace es que toma el lugar de Adán y Eva, el lugar que ellos no supieron cuidar. Jesucristo se coloca en la misma posición, se convierte en un ser humano, cumple, lo que es una vida de obediencia, una vida de unidad con Dios. Y cuando Cristo muere en la cruz, Cristo lo que hace es que paga el precio del rescate, paga el precio del rescate del planeta que está secuestrado bajo el diablo y el imperio del pecado. ¿Sí? Primero paga el rescate. De tal manera entonces que va al cielo, intercede por la tierra, por los seres humanos, intercede, y en esta segunda venida lo que Cristo va a hacer es tomar la posesión de la propiedad que ya había pagado anteriormente. ¿Sí? Primero paga el precio en la cruz, va a la cruz, va al cielo, hace los preparativos, ¿verdad? Intercediendo por los seres humanos en el cielo y también preparando la recepción, porque cuando Él venga a la tierra a recuperar ahora sí por completo la tierra, Él lleva al cielo a sus hijos, pues para darle una bienvenida, una especie de recepción de los que habían estado secuestrados y que ahora son liberados. En eso consiste la segunda venida de Cristo. ¿Y la Biblia dice algo de cómo va a ser este evento? O sea, ya el momento en el que Cristo esté volviendo. Sí, sí, por supuesto. Hay dos
Hay muchas fuentes, pero digamos una fuente primaria es la primera carta a los tesalonicenses. En el capítulo 4, desde el versículo 13 en adelante, allí Pablo, el contexto en el cual el apóstol Pablo está allí hablando, él envía la carta, él, acostumbraba a enviar cartas a los discípulos, a las diferentes congregaciones que se formaban en aquel tiempo, y había una iglesia que se sentían muy tristes porque algunos de sus miembros habían muerto. Entonces, claro, en ese momento no había un nuevo testamento escrito. Se escuchaban los relatos, los discípulos que habían estado con Cristo contaban a otras personas lo que Cristo había hecho por ellos, los milagros, sí, pero no había un nuevo testamento escrito aún. Es más, se piensa que el primer libro del Nuevo Testamento que se escribió fue la primera carta a los tesalonicenses, esta carta que yo estoy diciendo. De tal forma entonces que cuando Pablo va a consolarles a ellos y les dice, mira, no estén tan tristes, es verdad, nos lamentamos por nuestros seres queridos que ya no están con nosotros, pero es que esto no va a ser así para siempre. Así que, ¿por qué? Porque Cristo está en el cielo, Él resucitó, está en el cielo y Él volverá. Él volverá. Y ahí lo dice Pablo, desde el versículo 14 en adelante. ¿Cómo vendrá? Vendrá con sus ángeles, vendrá con el poder de Dios, con la trompeta de Dios, ¿sí? Y bajará del cielo a buscar a sus hijos queridos. Pero también el libro de Apocalipsis, capítulo uno versículo 7, ahí, el último libro de la Biblia, dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. ¿Qué significa esto? Esto significa que el evento de la segunda venida de Cristo es un evento visible, es real, eso no va a ser inteligencia artificial, eso va a ser real. Cristo va a venir, descenderá del cielo con millares y millares de ángeles, porque eso lo dice el libro de Judas, y el mismo Cristo también lo dice en Mateo capítulo 24, versículo 29 y 30. Jesucristo mismo en persona, no le delegó esa información a otra persona, sino que Cristo mismo en persona dice que así como el relámpago cruza desde el este al oeste, así será la venida de Cristo, un hecho notorio y visible, y además pues con todos sus santos ángeles. De tal manera pues que estamos hablando de probablemente el evento más impresionante que ojos humanos habrán visto cuando eso ocurra, cuando eso acontezca. Wow. O sea, no va a haber forma posible en la que la gente diga, me lo perdí. O sea, pasó y yo no lo vi. Es imposible que eso suceda. Ahora, en la Exactamente. Biblia se habla bastante acerca de este evento y todo. ¿Cuáles son las profecías? O sea, sí, exacto. ¿Cuáles son las profecías en la Biblia en la que nos está hablando de una segunda venida? Sé que he escuchado en Apocalipsis, o sea, he estudiado la profecía en Apocalipsis, he estudiado Daniel, he estudiado Mateo 24, que nos habla de las señales. Sin embargo, en sí, ¿cuál es esta profecía? ¿En qué consiste? Bueno, esta palabra profecía que tú estás diciendo es muy interesante, porque esta palabra no es monopolio solamente de la Biblia, o sea, es una palabra que se aplica a una cantidad de cosas. Por ejemplo, yo creo que tú lo sabes bien y muchos de nuestros seguidores que están en este momento escuchándolo recordarán, por ejemplo, las profecías de Nostradamus, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué es una profecía? Una profecía es un intento de anticipar un evento antes de que ocurra, ¿sí? Algunas profecías de Nostradamus, dicen los estudiosos de este tipo de profecías, que sí, algunas se han cumplido, otras no. Pero lo que sí es cierto es que la profecía bíblica constituye, por lo menos desde mi punto de vista, la profecía bíblica constituye una de las herramientas más impresionantes, primero, de la autenticidad de la Biblia como la palabra de Dios, y en segundo lugar, de que Dios existe. O sea, para mí la profecía es algo impresionante. ¿Y por qué es impresionante? Bueno, porque en los últimos tiempos ustedes han visto, por ejemplo, cómo este tipo de películas de ciencia ficción que habla de superhéroes y todo esto, uno de los temas que más se han explotado es el tema de viajar en el tiempo. O sea, el ser humano siempre ha estado obsesionado con la idea de viajar en el tiempo y una de las disciplinas que hoy día está tomando mucha atención es el tema de la física cuántica, buscando cómo la forma del ser humano puede viajar en el tiempo. O sea, ya se han hecho estudios avanzados de la teoría de cuerdas, por ejemplo, de que el universo está, las leyes físicas que gobiernan el universo
son con vibraciones de cuerdas, y esas son cuerdas invisibles que muestran los puntos de unión entre los microcomponentes más ínfimos de los átomos. Entonces, a través de la teoría de cuerdas, también se está tratando de ver cómo capitalizar todo esto para que el ser humano pueda descubrir la forma de viajar en el tiempo. Pero resulta que en la Biblia, sin necesidad de nosotros hacer un estudio especializado de física cuántica o que nos lleven al laboratorio más avanzado que haya en el mundo, en la Biblia encontramos un viaje en el tiempo. Porque en muchísimos sectores de la Biblia, Dios anticipa eventos antes de que ocurran. Para mí eso es algo impresionante. Si nosotros en alguna oportunidad, mira, ni más adelante, en otra ocasión, cuando nos encontremos, por ejemplo, pudiéramos ver las profecías del libro de Daniel, para mí, cada vez que yo las leo es algo como que las estuviera leyendo por primera vez, porque qué impresionante es ver que Dios anuncia un acontecimiento y que se cumpla 500 años, 700 años, 2000 años después, exactamente como Dios lo predijo. Y eso es viajar en el tiempo. Es decir, que Dios nos da una brújula temporal anticipada, primero para que el ser humano crea que su palabra es auténtica, y en segundo lugar para que el ser humano no esté perdido en este tiempo que es cuando más apuntan las profecías. Entonces, hay en la Biblia, el género profecía se divide en dos partes. Está la profecía de amonestación, profetas como Isaías, como Elías, esos profetas, y está la profecía apocalíptica, que es la que te estoy mencionando ahora. Los dos libros fundamentales donde encontramos esas profecías de las cuales tú me preguntas son el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel. De hecho, son dos libros que es como si fueran los dos tomos de una misma obra. ¿Sí? Daniel tomo uno y Apocalipsis tomo dos porque se entrelaza mucho entre ellas. Pero también están las de Mateo, como ya te mencioné, Mateo, Marcos, Lucas, que es esa sección que Cristo mencionó, y hay otros capítulos más dispersas en diferentes libros del Antiguo Testamento, el profeta Zacarías, el profeta Miqueas, el profeta eh, Jeremías, en fin, están distribuidas en diferentes partes del género profético del Antiguo Testamento también. ¿Existe alguna forma? A ver, yo quiero, antes de formular la pregunta como tal, yo quiero rescatar algo de lo que tú estabas diciendo, que es básicamente, o sea, Dios deja profecías esparcidas a lo largo de la Biblia, que sabes que me parece interesante. Yo creo que sí me gustaría preparar más adelante un, un área dedicada a estudiar pues estas profecías, para que otras personas también puedan entender a qué se refiere la Biblia, o sea, a qué se refieren las profecías bíblicas. Así que sí, es proyecto, ya ustedes son testigos, es un proyecto ya en preparación. Pero retomando lo que estábamos diciendo, estabas diciendo que pues Dios deja estas profecías esparcidas a lo largo de la Biblia para como que marcar un mapa, digámoslo así, un mapa de qué es lo que va a suceder y que pues las personas no solamente crean que pues Dios es Dios, ¿no? Porque si alguien puede ver tan así en el futuro y decirte que va a pasar y pasa, pues tiene que ser alguien poderoso. Entonces, no solo para que la gente vea que Dios es Dios, sino que para no estar perdidos en la situación que va a acontecer, para tener un mapa ya en nuestra mente de qué es lo que va a pasar. Sin embargo, quiero hacer ahora sí la pregunta. En ese mapa que Dios construyó de profecías, ¿existen señales? ¿Existe algo que nos va a indicar que esa profecía está pasando o se cumplió? ¿Cómo nosotros sabemos que esa profecía se está cumpliendo o se cumplió? Sí, muy interesante esto que preguntas, porque justamente Dios, en ese intento que Dios hace con la raza humana de que lo entienda a Él, ¿sí? Porque Dios tiene que tratar de hacerse entender en diferentes épocas, a diferentes clases sociales, diferentes razas, diferentes culturas, diferentes idiomas. Entonces Dios, en este afán de comunicarse con el ser humano para que el ser humano lo entienda, primero lo hace a través de Cristo. ¿Sí? Primero lo hace a través de Cristo, porque Cristo, cuando vino aquí a la tierra por primera vez, él utilizaba el género de parábolas, de historias, de comparaciones que obtenía de la naturaleza para poderle comunicar a su audiencia aquellos temas, vamos a decir, complicados de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hace ahora Dios? Que Cristo está en el cielo, que ya Cristo no está con nosotros personalmente para enseñarnos cómo, con ilustraciones. Entonces Dios utiliza señales. ¿Cómo pueden ser interpretadas las señales? Es como, por ejemplo, que Melanie diga,
Bueno, voy a viajar de Roma a Milán, ¿sí? Y ahí pues se va por tierra. Ella dice, quiero irme por tierra porque quiero apreciar el paisaje. Pero mientras Melanie va en la autopista, en la estrada, ¿verdad? La vía que ella toma, eh, en el camino va a decir las ciudades, tal ciudad a tantos kilómetros, tal ciudad a tantos kilómetros. Y en una de esas señalizaciones en la autopista, va a encontrar que dice Milano a 100 kilómetros. Después consigue más adelante otra señal que dice a 50 kilómetros, a 25 kilómetros, a 10 kilómetros. Estás entrando a Milán, ya estás en Milán. ¿Sí? Pues las señales de las profecías funcionan igual. Las profecías son un, una señal en ese tránsito en el tiempo. En ese tránsito en el tiempo. Mientras los años, el transcurso del tiempo es esa autopista, el transcurso en el tiempo. Y esas señales que vemos allí, esas señales de color verde o azul que vemos en el camino, nos está indicando a cuántos kilómetros de proximidad se encuentra el evento principal, que en este caso Milán vendría significando la segunda venida de Cristo, ¿sí? Entonces el Señor dejó en el camino señales para que cuando nosotros las viéramos, supiéramos de que Milán está cerca, ya no está a 50, ya está a 25, ya está a 10 kilómetros, ¿sí? Y bueno, hay varias. En el mismo libro de Mateo capítulo 24, como ya lo he dicho, de forma continua en esta transmisión, hay varias, por ejemplo, las guerras, señales de guerra, hambre, pestes, pero no es lo único, porque estas son señales muy generales, porque siempre ha habido guerras, siempre ha habido hambre, siempre ha habido peste. El asunto es que a medida que se acerque la segunda venida de Cristo, las guerras son más continuas y son más intensas. Sí, es cierto que en los primeros siglos de esta era sí, hubo guerra entre los romanos, hubo las guerras con los otomanos, con los árabes, pero nunca el mundo conoció una guerra, por ejemplo, como la Segunda Guerra Mundial. Nunca, que es la que, pues, se piensa que murieron más de 50 millones de personas. O como las guerras tecnológicas que tenemos hoy, que son guerras que, si los países se lo proponen, los que tienen armas nucleares, si ellos se proponen cada uno apretar su respectivo botón, destruyen la Tierra varias veces. Es decir, que sí, siguen siendo las mismas señales, pero con más intensidad, con más potencia. Aparte de eso, por ejemplo, por mencionar una de tantas, eh, Pablo en sus cartas a Timoteo habla también de la condición de la sociedad. La condición, qué tipo de condiciones morales existirían en la humanidad en ocasión de la venida de Cristo. Eso es algo que podemos ver en la sociedad de hoy. Nuestra sociedad está al revés. Estamos viviendo en una sociedad enferma, una sociedad rota, porque la mayoría de los hogares son disfuncionales, porque el hogar, que es el laboratorio donde se forjan las virtudes, los niños en los hogares están obteniendo antivalores, por supuesto, donde a esos niños les corresponda fundar sus respectivos hogares, pues obviamente que lo van a fundar según lo que ellos han aprendido, y todo eso, según Pablo lo menciona ahí con Timoteo, también constituye una señal de la segunda venida de Cristo, pero también las señales en el mundo político. Por ejemplo, nosotros estamos viendo que el mundo entero está armando un rompecabezas para en algún momento, como lo dice el libro Apocalipsis también, el libro de Daniel, Daniel 11 por un lado y Apocalipsis 16 por el otro, formar un rompecabezas para que el mundo esté maduro para la formación de una sola estructura política mundial. Eso también es una señal de la segunda venida de Cristo. Es decir, que estos movimientos bélicos que nosotros vemos hoy, por ejemplo, recientemente ya vimos cómo Irán fue invadido hoy, o ayer, mejor dicho, ayer. Eso es una señal de la segunda venida de Cristo. Es decir, que si nosotros nos alineamos con la palabra de Dios y nuestras mentes tratamos de armonizarla con lo que Dios quiere mostrarme, vamos a ver muchas señales de la segunda venida de Cristo. ¿Sí? En el mundo económico, en el mundo social, en lo político, en lo religioso y, por supuesto, también en la incredulidad de las personas. ¿Por qué? Porque bueno, el ser humano quiere, nosotros, pero los seres humanos queremos tapar el sol con un dedo y pretender que no existe, pero eso es como un grupo de personas que están en una habitación trabajando en sus computadoras y dentro de esa habitación está un gran elefante blanco, todo el mundo pretende que no lo ve, pero ahí está, ahí está. Y eso simplemente lo que queremos decir es que Dios existe, que su palabra se está cumpliendo. Ah, no, o sea,
Sí lo había pensado de esa forma de me estás avisando que va a llegar el fin, pero no lo había pensado en estamos llegando a un destino, o sea, porque lo veo desde este punto de vista. O sea, sí, suena un poquito lógico que obviamente si son señales te están avisando que algo va a pasar, pero en todo el proceso de que algo va a pasar, lo que me gustó de que utilizaras una analogía de una vía, de que estoy viajando a un lugar, es que yo sigo en movimiento. O sea, no porque no estés viendo que la señal, o sea, no porque el letrero no lo tienes de frente en la cara diciendo a tantos metros llegas a Milán, a tantos kilómetros llegas a Milán, no significa que no te estás moviendo hacia Milán. Así que Exactamente. nosotros hay veces en las que quizás a nuestro alrededor, porque también es que hay cosas con las señales, que para poder entender que está sucediendo una señal, no puedes estar aislado del mundo. Ujú, Necesitas también estar exactamente. informado de lo que te está ocurriendo alrededor para que puedas ver esas señales. Pero no porque no estés informado o no porque no hayas visto el letrero que te viene de frente, significa que no estás en movimiento. Sigues en movimiento hacia un destino, sí, hacia un destino, hacia un lugar. Me gustó esa analogía, no lo había pensado de esa manera. Sin Qué embargo, bueno. quiero saber esto. Quiero saber esto. Si nosotros seguimos las profecías y ya entendiendo que hay señales, ¿existe alguna forma de saber en qué punto de la historia estamos nosotros en este momento? O sea, porque claramente nuestra generación es la primera generación que está diciendo que la venida de Cristo está cerca. Se ha estado diciendo que la venida de Cristo está cerca desde Pablo, lo cual es ya bastante tiempo. Entonces, ¿cómo sabemos en qué punto de la historia, vamos a decir, en qué versículo de la Biblia nos encontramos nosotros en este momento en esta generación? ¿Hay forma de saber eso? Sí, sí, por supuesto, sí. Justamente quiero también nuevamente reflejar esta intervención que has tenido, la última, porque sí, estamos en movimiento, sí, estamos en movimiento. Sin embargo, para que ese movimiento sea efectivo y yo pueda tener confianza, eh, no solo es importante ver el cartel, podemos estar viendo el cartel, pero ¿qué pasaría si yo voy en mi vehículo, perdón, voy en mi vehículo, veo el cartel, dejé el cartel atrás, el cartel de atrás decía 50 kilómetros y el próximo que yo vea, que no he llegado ahí todavía, estará cuando falten 25 kilómetros. Pero, ¿qué pasaría si mi vehículo se queda sin combustible y me quedo detenido en medio de la vía? ¿Por qué es tan importante esta aclaración que estoy haciendo? Porque sí, es importante conocer acerca de. Mira, estoy utilizando esta preposición, acerca de. Es importante conocer acerca de. Aquí está el cartel, sí, lo entendí de forma, vamos a decir, inteligible, lo entendí, pero no me va a ser muy provechoso si yo sé lo que dice el cartel y sé lo que dice el próximo cartel si yo no tengo el combustible suficiente para llegar a mi destino. De nada sirvió. Entonces, ¿qué sucede? Que con esta pregunta que haces, esta pregunta es una pregunta que nos la hacemos todos los seres humanos. Yo me la hice por mucho tiempo y me la sigo haciendo. Eh, porque responde a la curiosidad del ser humano de saber, de entender el plan de Dios. Por ejemplo, había un personaje en la Biblia, Moisés. Moisés tenía curiosidad por saber cómo era el rostro de Dios. Señor, yo quiero verte en persona. Dios le dijo, Moisés, yo quisiera complacerte, pero no puedo hacerlo porque si tú me ves de frente, o sea, el ser humano en su condición caída no me puede ver en persona porque si no se muere. Su ser pecador no puede resistir mi presencia. Así es lo máximo que puedo hacer por ti es que yo voy a pasar, yo te voy a tapar la cara ahí para que la hundas en la roca y me vas a ver las espaldas, pero el rostro no. ¿Sí? Esa fue la forma como Dios le respondió a Moisés sobre su curiosidad. Y así hay otros episodios de la Biblia donde el ser humano ha querido conocer, pero no. Dios le dice, no te conviene. Cuando Jesús se iba al cielo, los discípulos le dijeron, Señor, vas a restaurar el reino, porque ellos todavía pensaban que todo lo que Jesús estaba haciendo era para expulsar a los romanos, ¿sí? Pero Jesús le dijo, no les toca a ustedes saber todavía, no les toca a ustedes saber. Y el mismo Jesús dijo en Mateo 24, versículo 36, que el día y la hora ni el No año se de la sabe. segunda venida de Cristo no lo sabe, nadie lo sabe, ¿sí? Ni siquiera los ángeles.
pero sí hay pistas en la Biblia que nos dicen ya estamos llegando al destino. Sí hay pistas, hay muchas pistas. Una pista, por ejemplo, es Apocalipsis capítulo 6. En Apocalipsis capítulo 6 es el capítulo dedicado a los sellos. ¿Qué son los sellos? Los sellos son, digamos, símbolos que Dios toma, símbolos para ilustrar eventos, ¿sí? Y el sexto sello comenzó a destaparse en el año 1755. Vean ustedes, estamos hablando ya casi, van a ser, si este mundo llegara al año 2055, estaremos hablando de 300 años atrás. Bien, bueno, ahí comenzaron a ocurrir varias señales geográficas. El gran terremoto de Lisboa, el 1 de noviembre de 1755, aparece allí a partir del versículo 12 del capítulo 6. Luego entonces el mismo capítulo 6, pero el versículo 13 habla entonces de la caída de estrellas fugaces. Eso fue el 13 de noviembre de 1833. Y también habla allí del oscurecimiento más notable que ha habido del Sol con respecto a la Luna, que eso fue en 1780. Pero esa es una información que llega hasta el versículo 13. Estoy hablando de Apocalipsis capítulo 6, versículo 13. Cuando llegamos al versículo 14, habla ahí de que el cielo se enrolla como un pergamino y que todas las montañas y las islas se remueven de su lugar. Eso obviamente no ha ocurrido. Eso es un preludio de la segunda venida de Cristo. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, que desde el punto de vista de Apocalipsis capítulo 6, ¿dónde nos encontramos en este momento? Exactamente entre el versículo 13 y el 14. Si usted lee su Biblia y va a encontrar ese espacito en blanco que está entre el versículo 13 y el 14, ahí estamos en este momento, ¿sí? Pero si vamos a otra sección de Apocalipsis que se llama la sección de las trompetas, entonces estamos en la sexta trompeta, que comienza en Apocalipsis capítulo 9, versículo 13, y que se ha extendido pues del versículo 13 en adelante, el mismo capítulo 9, porque ahí lo que menciona son las abundancias de las guerras, de los conflictos bélicos, ¿sí? Versículo 13 en adelante de Apocalipsis capítulo 9. Y que termina en el capítulo 11. Entonces, ¿dónde nos encontramos en este momento? Nos encontramos en la partecita final de Apocalipsis capítulo 9 y también terminando paralelamente con el capítulo 11 de Apocalipsis. Ahí nos encontramos, desde el punto de vista de las trompetas. Pero si nosotros dijéramos, bueno, de parte del libro de Daniel, si nosotros estuviéramos la estatua del libro de Daniel, estamos en la parte de los pies de la estatua, en los días de los reyes que se levantarían contra el reino de Dios. Ahí estamos, Daniel 2:44, por ahí estamos en este momento. Si lo vemos desde el punto de vista, por ejemplo, de Daniel capítulo 11, estamos en Daniel capítulo 11, versículo 42. Ahí estamos en este momento. Pero este comentario último que he hecho merece un estudio aparte para demostrar por qué estamos ahí en Daniel 11:42. Pero sí, Estás respondiendo a lo todo, que yo estoy teniendo en la mente en este momento. Bueno, sí, y sí, eso cómo sí, se sabe. ¿Saben qué? Lo voy a detener aquí un segundo sí, antes de sí, claro. retomar. Y lo digo, déjenlo en los comentarios, sí, porque todo esto no son profecías y, ay, sí, un invitado del podcast diciendo versículos random. No, todo tiene obviamente un estudio más profundo que explica por qué estamos en esos versículos específicos, qué ha pasado no solamente dentro de la Biblia, sino a nivel histórico, a nivel de lo que, o sea, si quieres ser bastante escéptico y decir, ay no, es que yo no creo porque eso simplemente lo dice en la Biblia, no, también en pues la línea cronológica en toda la historia de lo que nosotros hemos vivido en la Tierra hay sus puntos estratégicos que te dicen por qué estamos en ese punto. Así que si a ustedes les da curiosidad saber por qué estamos en ese punto y por qué, pues Enrique está diciendo que estamos en esos versículos en específico, dejen los comentarios y pues una vez más, como ya dije, hagamos ese estudio de profundidad de qué, o sea, estas profecías y qué es lo que estaba pasando en la historia en la Biblia y por qué estamos en ese punto. Fin del espacio publicitario. ¿Me decías? Sí, no, decía que, no, y te agradezco mucho este comentario, sí, porque nosotros no vamos a manejar la palabra de Dios, que es algo tan sagrado, tan serio, y un espacio tan prestigioso como este, ni tampoco vamos a poner en tela de juicio la seriedad de Melanie, conductora de este espacio, diciendo versículos de manera irresponsable. No, no, si nosotros estamos mencionando estos versículos porque ciertamente nos encontramos en esos momentos de la historia y en otros más que no los estamos diciendo ahora no porque lo queramos decir, sino porque el tiempo avanza, ¿verdad? Y nosotros tenemos que digamos, cubrir
los propósitos de este espacio, de este programa. Oye, ya me dejaste. O sea, me emocioné. Yo sí voy a hacer ese episodio, se los prometo. Es más, secuestraremos una vez más. No está secuestrado, esto es exageración, pero secuestraremos una vez más a nuestro invitado presente, ya van a ver, y vamos a estudiar. Porque, o sea, antes de seguir con la siguiente pregunta, a mí me parece muy importante hablar de este tema, porque desde el punto de vista creyente, sería irresponsable de mi parte presentarles a Jesús y aunque nosotros ya hemos hablado acerca de cuáles como que las motivaciones de un cristiano para tener una relación con Jesús, o al menos cuáles han sido las motivaciones, por lo menos mía y de la invitada de ese episodio, que fue el episodio anterior. Y sí, evidentemente, tener una relación con Jesús no es únicamente porque Jesús viene y porque me quiero salvar, sino por amor y por una relación. Sin embargo, el hecho de que nuestra relación con Jesús sea motivada por el amor a Él, no quita que Él está regresando. Y me parece como, me lo he tomado como una responsabilidad decirles a ustedes acerca del regreso de Jesús. Así que siento que es un tema importante y siento que estaría bastante interesante hablar acerca de las profecías. Sin embargo, quiero, volviendo al tema, ver una cosa que pues estabas diciendo. Tú tocaste como que los puntos de la historia, ¿verdad? Y tocaste que existe, estamos en este punto específico, estamos en este punto específico con respecto a pues los versículos de la Biblia. ¿Hay alguna certeza? O sea, ¿hay algo que nos diga como que nos abra los ojos ante eso? En el sentido de, a ver, explico bien mi pregunta. A Jesús, nosotros tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento hemos estado escuchando hablar de su regreso, tal como yo lo dije antes. Incluso desde el tiempo de Pablo hemos estado escuchando hablar del regreso de Jesús. Y se dice que viene, y se dice que viene, y se dice que viene. Han pasado muchos eventos, han habido los sellos, etcétera, 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 pero no viene. Y ha pasado el tiempo y no ha regresado. Y obviamente nosotros no vamos a ver cuándo, ni la hora, ni la fecha, no se sabe, ya lo dice la Biblia. Pero ¿qué nos da a nosotros la certeza de que Jesús sí va a regresar? O sea, ¿qué nos da la certeza de que, porque sí, se han cumplido los sellos, ¿verdad? Por ejemplo, hay la lluvia de estrellas, es una de las señales que se da. Y ocurrió una lluvia de estrellas y eso se consideró como una señal, pero no ocurrió muchas otras veces después de eso también. ¿Entiendes a lo que me refiero? Entonces, Sí, sí, ¿qué claro. nos da a nosotros la certeza de que pues sí va a volver? ¿Qué nos dice como prepárate y por qué sí nos deberíamos preparar? Sí, bueno, en primer lugar voy a mencionarte un argumento bíblico, aunque si alguno de nosotros mismos o de nuestros seguidores está un poquito escéptico y dice, no me alcanza la Biblia, no me es suficiente, quiero otros argumentos, pero primero porque la misma Biblia lo dice. La segunda carta de Pedro, en primer lugar, capítulo 3, versículo 9 y 10, ahí dice que Dios no retarda su promesa porque sea un mentiroso, no, sino porque Dios lo que hace es que es paciente con nosotros, espera, ¿sí? Espera. Es como cuando la mamá le dice al niño, hijo, por favor, no hagas esto. Yo quiero, a mí me duele, cuando yo te castigo, a mí me duele. Pero si tú sigues haciendo esto, voy a tener que castigarte. Y el niño no toma en serio lo que la mamá le está diciendo con cariño y con amor. Hasta que llegó el buen día, que ya la mamá no avisó más y castigó al niño. El niño pensaba que eso no iba a ocurrir nunca, pero llegó. ¿Por qué? No porque la mamá realmente siente satisfacción en castigarlo, sino porque ella vio que era ya la forma extrema para que el niño entendiera. Dios no quiere que el ser humano se pierda eternamente. Dios no quiere que el ser humano sufra un castigo. No, Dios nos hizo para vivir, porque Dios mismo es vida, Él es vida. Y Dios quiere que vivamos. Dios no está de acuerdo con esto de que el ser humano sea aniquilado para siempre. No. Entonces, ¿por qué deberíamos estar seguros? En primer lugar, porque la Biblia lo dice, que el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con la raza humana, ¿sí? Queriendo que todo ser humano se arrepienta y que no sea condenado. Eso en primer lugar, ese es el testimonio de la Escritura. Segundo, por el testimonio de la historia, ¿sí? Antiguamente la Biblia anunciaba que iba a nacer Jesucristo y Jesucristo nació.
La Biblia, el Señor le dijo a Abraham, tu pueblo, tu descendencia va a ser esclavizada en Egipto, pero después de un cierto tiempo regresarán aquí de nuevo a la tierra de Palestina, lo cual ocurrió. ¿Sí? El pueblo de Israel estuvo esclavizado en Egipto una cantidad de tiempo, pero en el momento que Dios le había dicho a Abraham, su pueblo retornó exactamente la cantidad de tiempo que Dios le había dicho. Y hay otros acontecimientos de la Biblia que el Señor anunció y que se cumplieron. Es más, hay una profecía muy interesante, pero sumamente interesante, de las que más me llama la atención de la Biblia, que está en el capítulo 45 del libro de Isaías. Isaías 45, estamos hablando más o menos del año 700 antes de Cristo, 700 antes de Cristo, cuando Dios le comunicó al profeta Isaías esto. Y todavía Israel no había sido conquistado por Babilonia. ¿Sí? Babilonia conquistó Israel por el año 606 a.C. Estoy diciendo que Isaías dio una profecía más de 100 años antes. Y Israel estaría en cautivo en Babilonia unos 70 años. Estamos hablando de 170 a 180 años aproximadamente. Bueno, unos 170 o 180 años antes de que Israel fuera liberado de Babilonia para regresar de nuevo a su tierra, ya Dios había dicho con nombre quién iba a ser el rey que iba a rescatar a Israel y lo iba a devolver a la tierra, por nombre. Y ahí dice el capítulo 45 de Isaías, el rey Ciro. El rey Ciro, es decir, que el profeta Daniel, que ya vivía en los tiempos del rey Ciro, cuando le muestra al propio rey la profecía hebrea que lo mencionaba él por persona de que él iba a ser el protagonista de esa liberación, eso lo impactó profundamente. O sea, ¿cómo se podía conocer, cómo se podía saber por nombre, más de 150 años antes, quién iba a ser la persona que iba a liberar a este pueblo? Si ni siquiera había nacido, ni siquiera Babilonia había en ese tiempo ni surgido como imperio. Entonces, toda esta serie de cumplimientos parciales de la Biblia, porque sucedió con Abraham, sucedió con Ciro, sucedió con Jesús y sucedió con otros eventos. Entonces, si todo lo que la Biblia ha dicho hasta ahora, todo lo anterior, todo lo que Dios había dicho que se iba a cumplir, todo se ha cumplido, ¿qué podemos decir nosotros de que esto no se cumplirá si todo lo que Dios dijo se cumplió? Entonces, he dicho argumentos históricos, pero ahora voy a otro argumento, los argumentos arqueológicos, por ejemplo, o argumentos paleontológicos. Sé que existe en la comunidad científica lo sé, estoy consciente de eso, un debate en cuanto a qué pasó en la Tierra en los tiempos pasados, qué pasó con los dinosaurios, cuándo se distinguieron, por qué en la Tierra hay ciertos accidentes geográficos. Y se maneja una teoría que es la teoría catastrofista. La teoría catastrofista lo que dice es que hubo un diluvio, hubo un diluvio. Pues un porcentaje elevadísimo de la comunidad científica piensa que no, que es una burla, es un mito, es un juego de niños, no puede ser. Como una persona pudo sobrevivir un año dentro de un barco sin las condiciones sanitarias, en fin, todas las especulaciones que se pueden hacer al respecto. Pero el asunto es que la Tierra, la corteza terrestre, cuando se estudia el tema desde el punto de vista de los estratos de la Tierra, de lo que es el registro fósil, pues los más expertos de estos se analiza las capas de la Tierra como una especie de pastel frío, ¿sí? Que está una capa de chocolate, una capa de leche, una capa de esto, de gelatina, ¿verdad? Pero no pueden explicar cómo esa uniformidad de capas, porque la capa más baja es la capa más antigua y la capa que está más arriba, la capa más nueva, cómo es posible que en algunos sectores de la Tierra esas capas tienen discontinuidad, no tienen la misma uniformidad. ¿Cómo es que hay fósiles que atraviesan, por ejemplo, un árbol, un tronco de un árbol o un animal? ¿Cómo es que atraviesan diferentes estratos y se supone que si vivió en una etapa, debería estar incrustado en esa etapa nada más y no atravesar? ¿Cómo hay esa discontinuidad? Bueno, ¿por qué? Bueno, porque esos son señales que da la Tierra de que en realidad hubo un diluvio. En realidad sí lo hubo. Entonces, y justamente Pedro en su segunda carta establece una relación entre el diluvio y la segunda venida. Él dice, en la antigüedad la gente no creía que iba a venir un diluvio. Dios lo prometió y ocurrió el diluvio, ¿sí? 120 años. Y ahora pasará igual. Es decir, que la razón por la que Pedro en su segunda carta en el Nuevo Testamento establece ese paralelo es porque
Pedro está diciendo, antes no creían en esto, ocurrió, pero así como esto ocurrió, esto también va a ocurrir. Es más, el mismo Jesucristo lo dijo ahí en Mateo 17, si mal no recuerdo, donde él dice, así como en los días de Noé, así como en los días de Noé, así será en los días de la segunda venida de Cristo. Y también los diferentes registros históricos, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, vamos, alguno de nosotros, tú misma o alguno de nuestros oyentes, tuviera la oportunidad de ir, por decir uno de tantísimos lugares, fuéramos a la ciudad de Jerusalén, ahí nos encontraríamos con lo que llaman el Muro de los Lamentos, ¿verdad? El Muro de los Lamentos. Algunos piensan que es el último rastro del templo de Salomón y otros piensan que no, que eso es una muralla que quedó ahí de los tiempos de Constantino. Pero como sea, Jesucristo dijo, he aquí que aquí no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Y eso se cumplió unos 40 años después, cuando vinieron los romanos y arrasaron Jerusalén. Es decir, que la historia, la arqueología, la ciencia, la misma Biblia y otras disciplinas más confirman que la palabra de Dios se ha cumplido en el pasado, que las señales de la segunda venida están en curso y que por lo tanto la segunda venida del Señor es un hecho inminente en la historia. O sea, o sea, para mí es sorprendente porque Dios ha pensado en todo, básicamente en todo. Yo me puedo imaginar a Dios pues, sentado, ¿no? En su trono, pensando. Yo ya sé que este montón de gente que está en este planeta, al que yo cree, se van a estar haciendo estas preguntas. Entonces, déjame dejarle las respuestas para que el que quiera saber, porque esa es una situación impresionante, no va solamente en general en temas como este, como que cómo se relaciona la Biblia con pues los aspectos de la historia, sino incluso dentro de la misma Biblia, solo a nivel espiritual. El que quiere saber algo necesita de verdad estudiarlo. Lo puedes leer la Biblia y obviamente te va a ayudar a nivel moral, etcétera, etcétera, pero si realmente quieres conocer a Dios, tanto dentro de la Biblia como fuera de la Biblia, el que quiere saberlo tiene que estudiar. Y me encanta, ¿no? Que Dios haya dejado todas esas respuestas. Yo, desafortunadamente, esta es la primera vez que no he tenido que cortar a un invitado. Me siento bien por eso. Normalmente los tengo que cortar a la mitad y no me gusta. Me gusta que se haya culminado la respuesta. Gracias. Pero pues sí, desafortunadamente se ha terminado el tiempo. Sin embargo, quiero dejar abierto esto en el video, ¿no? Si quedaron con las dudas de a qué se refiere Enrique con los símbolos, se tocó el tema de los símbolos, se habló que hay símbolos dentro de la Biblia y que pues en la Biblia se habla algunas partes, algunas profecías a través de símbolos, si les quedó sonando eso en la cabeza o si tienen esa duda de quizá, ajá, o sea, la primera vez que Jesús vino al mundo, ese reino de Dios era simbólico, no era que iba a caer un reino, iba a derrotar a todos los romanos y se iba a establecer. Entonces, ¿por qué pensamos que la segunda venida es literal? O si quizá se quedaron preguntando acerca de qué son todas estas creencias de las diferentes religiones acerca de la segunda venida, el rapto, la persecución, etcétera, 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 y quieren saber esas respuestas. Les cuento que sí las vamos a responder en el episodio especial. Así que yo los invito, espacio publicitario, no solo a suscribirse, no solo a que vean YouTube, sino a que visiten Patreon. Si todas esas respuestas, si todas esas preguntas quizá por ahí les surgieron, pues les invito a visitar Patreon y a ver la segunda parte de este episodio. Sin embargo, antes de que terminemos, yo quiero cerrar con lo que se ha vuelto tradición en esta familia y es el consejo a nuestros hermanos. Enrique, si tú tuvieses que dejar un consejo a las personas que te están viendo en este episodio, ¿qué consejo les dejarías? El consejo que les daría es que en este tiempo que abunda tanto conocimiento y que tenemos esta herramienta novedosa, como es este auge de la inteligencia artificial, yo les recomiendo que usemos la inteligencia artificial
no para que la inteligencia artificial sustituya el razonamiento humano, sino para que al revés, para que nos ayude a pensar mejor como seres humanos, haciéndole las preguntas, introduciéndole los prompts correspondientes para que la misma inteligencia se encargue de darnos las respuestas. ¿A dónde quiero llegar con esto? Porque si por un lado tenemos el conocimiento abundante que nos da la tecnología, pero tenemos la escritura, entonces tratemos de armonizar el testimonio de la escritura y en base a la escritura hagámosle a la inteligencia artificial las preguntas correspondientes para que teniendo por un lado la ciencia, por un lado la academia y por otro lado la escritura, podamos tener el conjunto completo de poder ubicarnos de dónde nos encontramos en este momento en la perspectiva de la segunda venida de Cristo y cuál tipo de preparación nosotros debemos hacer. Eso, o sea, en pocas palabras es, conoce el tiempo en el que estás para que sepas cómo debes prepararte para encontrarte con Cristo. Ese sería mi consejo. Yo estoy 100% de acuerdo con ese consejo. Yo los quiero dejar con, pues, el pensamiento de que Jesús, o sea, Jesús está volviendo. Y yo sé que eso suena muchas veces como el grupo de gente, como en las películas que se ponen los sombreros de aluminio diciendo nos van a abducir los aliens. Pero no, sí hay pruebas al respecto, sí, ya nos los dijo la Biblia, ya se ha hablado al respecto. Siento que este episodio, yo tenía mucha la necesidad de hacer este episodio por lo que he estado viendo alrededor en el mundo y no quiero que ninguna de las personas se quede con la duda, que quizás diga yo no sabía, porque pues va a llegar, va a venir y va a ser un momento glorioso si estamos agarrados de la mano de él. Así que yo los invito no solo a suscribirse, pero sí, ya que estamos en esto, les invito a suscribirse. Espacio de la suscripción. Les invito a suscribirse a YouTube, les invito a suscribirse, a darle clic en la campanita, a mantenerse activos en las notificaciones para pues continuar aprendiendo de Cristo y continuar, como ya lo dijimos en el episodio, no quedarnos sin combustible en el proceso, sino continuar moviéndonos hacia el destino que es la patria celestial, todos juntos. Les invito a darse un paseíto por Patreon, está muy bonita esa burbuja cristiana que estamos construyendo ustedes, Dios y yo, y crear esa familia de hermanos en Cristo que al final pues nos ayude siempre a crecer en Él. Les invito a compartir este video con otras personas y les invito a abrir los ojos ante lo que está sucediendo en el mundo y decir, aleluya, Cristo viene. Este ha sido el episodio número 25 de Fe sin Censura, el podcast, y nos vemos no solo en el episodio especial en Patreon, sino en el siguiente episodio. ¡Chao!